Esta idea es de Daniel Jansen. Daniel estudió las acacias, los corrizuelos. Y cuando estaba en México, se topó con un campesino, un muchacho. Él le preguntó al muchacho campesino que si él conocía ese árbol. Sí, claro. El muchacho no solamente le contestó, sino que le habló de la historia natural de la acacia. De que las hormigas, de que la acacia produce una cosita que la hormiga come, que vive en la casita. Y Daniel se quedó sorprendido cómo él sabía tanto y él teniendo una educación no sabía nada. Entonces, de ese momento, él entendió que había que hacer algo diferente. Lamentablemente, ¿verdad? Es muy triste la juventud de hoy día. Se ha vuelto como muy ajena al entorno, a la fauna, a la naturaleza. No podemos amar lo que no conocemos. Porque a veces ni sabemos que está ahí. Cuando uno empieza a ver y empieza a conocer, entonces uno empieza a amar. Porque empieza a valorar. Las personas, cuando adquirimos conocimiento, crecemos. Este muchacho es de abrirle puertas, no de cerrarle puertas. Yo creo que el éxito del INVIO fue haber escogido personas de las comunidades. Eso para mí jugó un gran papel dentro del INVIO. Las personas de las comunidades son tan importantes como las especies. Y no podemos pensar en especies si no pensamos en las personas. Me llamo Reinaldo Aguilar Fernández, nací en el Valle Central y en el 85 fui a trabajar al Braulio Carrillo y después en el 89 empezó el programa Los Plataxónomos en Santa Rosa. Yo defino un plataxónomo a alguien muy curioso, alguien que le gusta la naturaleza y que quiere explorar la naturaleza y quiere aprender, esa sed que no se quita con nada sino yendo al bosque y puede ser ver los suelos, la hojarasca, los insectos, los hongos. Es que es amplísimo, pero eso es como yo lo definiría, alguien que tiene interés en la naturaleza. Yo anteriormente había estudiado las aves por 5 años, después yo estudié los murciélagos y los ratones, después de eso vienen los insectos, las mariposas. Tenemos los adultos que son las mariposas, los primeros estadios son las larvas. ¿Y qué comen las larvas? Las hojas, las plantas. Entonces había que aprender de las plantas, ¿no? Cuando estaba en los parques, yo siempre tenía la visión de que tenemos que saber qué tenemos, dónde están y qué hacen. En el 89 sale un programa que se llama Los Plataxónomos, que había que concursar, llenar un formulario y una entrevista. Yo llené el formulario porque para mí era como, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces era un programa para todos los parques de Costa Rica. Fui a Santa Rosa, tenía una entrevista y ya entré en el programa en el año 89. Después de tener un entrenamiento de ese nivel, con unas ganas de llegar al parque, y nosotros no fuimos bien recibidos. Nos dijeron que ya se van a llevar eso para Daniel, y para mí era una posición sumamente ridícula porque no tienen conocimiento. Para mí era empezar a generar el conocimiento de las áreas protegidas. Sí, porque sabemos que el Braulio Carrillo es importante, pero ¿qué hay en el Braulio Carrillo? ¿Cuántas especies hay? Esa era la pregunta en el año 89. Y entonces cuando llegamos al parque no fuimos bien recibidos, que estamos gastando el tiempo buscando esas mariposas, que estamos gastando el tiempo con las plantas. Y eso era una lucha interna. Y se terminó en Braulio Carrillo porque hicieron un recorte de presupuesto, que era lo menos importante, investigación. Entonces mis 3 compañeros del Braulio salimos. Ahí terminó la historia con Braulio Carrillo, con los Plataxónomos, en el 1990 creo, 91.
Yo nací en Golfito y me crié aquí en la zona, todo lo que es en la península de Osa. Soy guía, artesano y he sido montañero toda la vida. Desde niño andaba cazando con mi papá. Tengo una cicatriz aquí donde mi papá me pegó la pala sacando una guatusa. Tenía, no sé, como unos 5 años. En ese tiempo cazar era normal. Nosotros cazábamos para subsistir, para comer. Mi mamá, cuando ya no había carne en el humo, me decía, Luisito, ya no hay carne, hay poquito ya. Sí, mamá, mañana voy a cazar. Y era así durante años. Era muy inquieto. Yo andaba en la montaña y le preguntaba a mi papá, ¿qué es esta fruta? ¿Qué es esta semilla? Y tal cosa. Siempre era muy preguntón. Y los saínos, ¿qué comen? Y miraba a los saínos comiendo sainillo, una planta que es tóxica. Me gustaba investigar, me gustaba saber de las cosas. Apenas llegué a 3er grado en la escuela. Lástima que no tuve las oportunidades que hay ahora. Yo había sido cazador, agricultor, parcelero, orero y todo esto. Mi hermano y yo, cuando nosotros fuimos oreros, y cuando el desalojo del Parque Corcovado en el 86, que fue el segundo desalojo, nosotros estábamos ahí, vivíamos de buscar oro. Era la economía más fuerte que había en ese tiempo. Entonces mi hermano me preguntaba, Luis, ¿y qué vamos a hacer ahora que nos sacaron del parque? Pues algo tendremos que inventar, le decía yo. Yo tenía mi parcela, tenía unas vacas y tenía más o menos pues una estabilidad, pero trabajaba con el banco. Un día me cobraron impuestos por producir frijoles y el maje que reciben los frijoles me salió ahí la humedad y la impureza y esto y lo otro. Y veo otro impuesto más ahí. Le digo, ¿y esto qué es, man? Y me dice, eso es impuestos por producir. ¿Qué? ¿Impuestos por producir granos básicos? Sí, me dice, ahora en adelante van a cobrar impuestos. Hasta aquí, hasta hoy me ves vendiendo frijoles y esto. No trabajo más, me voy a hacer vago. Entonces estaba en eso cuando llegó Reinaldo Aguilar, que ya era para taxónomo o algo así. Pasó un día, me dice, mira, ¿a uno te gustaría trabajar colectando insectos? Sí, le digo yo, ¿y por qué no? Cualquier cosa hago yo. Como el 94, 95 fue eso. Y entonces nos hicieron alguna entrevista, ya me llamaron. Fuimos al campo, entonces andaba enseñándoles que la fruta dorada y que esto y que el otro, chilamate y que el indio desnudo y cosas así a la gente. Lo que yo no sabía es que estaban haciendo un filtro. Cuando un día se llegó una noticia que llamara a un teléfono en San José y llamé y me dijeron, usted está clasificado, dice, preséntese el 5 de enero en Santo Domingo de Heredia, me dice. La verdad que ese programa de parataxónomos es algo increíble lo que tenía el INVIO, porque nos formó a nosotros con gente demasiado buena. Ellos traían especialistas de otros países, expertos en grupos para que nos enseñaran, y gente del país que también sabía muchísimo, muchísimo. Porque vieras que al principio éramos como generales, nos enseñaban de todo, pero al final ellos nos dieron oportunidad de especializarnos. Y también uno tenía la gran oportunidad de crecer a como uno quisiera, porque ellos tampoco le exigían ni te decían tienes que aprender, identificar y hacer, sino que uno mismo le nacía aprender, conocer, saber, entonces uno le ponía muchas ganas a eso. Digamos que los biólogos son como los médicos y nosotros somos como los paramédicos. Y usted ha visto que un paramédico sabe un montón, pero no tiene un título de médico, pero es el que prepara a un paciente y se lo lleva al médico. Aquí está con ya todo un montón de trabajo adelantado. Eso es lo que hacemos nosotros con los taxónomos. Y la emoción de estar recolectando especies nuevas para la ciencia, porque venían especialistas. 3 buceos diarios y nosotros todavía estábamos 11 de la noche buscando en las bandejas aquellos opistobranquios hermosísimos que salían y que nos decían, y esto es nuevo, y este es nuevo. Y miras qué cosa más bonita, se describieron como 50 especies nuevas del Caribe, de moluscos. Una locura, de hecho que nos dedicaron a los parataxónomos una especie cada uno. Miras que hace poquito que fuimos con un grupo de chiquitos de la escuela de Puerto Jiménez, Zapiro,
y fuimos al río y colectamos y le preguntaron a los chiquillos qué veían ellos como un científico que les gustaría a ellos ser. Y dijeron que a mí, yo así como, ¡ay, por Dios! Mira qué emocionante, la verdad que sí, demasiado. Querían ser como yo. Yo quiero ser recordada como una persona que amó la naturaleza, que luchó. Mi nombre es Eida Fletes, nací en el Parque Nacional Corcovado y vivo en la comunidad de Puerto Escondido desde el año 1980. Yo creo que para yo llegar a ser parataxónoma no era tanto la necesidad de un trabajo, sino la necesidad de volver a Corcovado. Cuando me dieron la hoja para llenar, venían 3 hojas en blanco donde tenías que poner todos tus estudios, pues lógico que las mías iban en blanco, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que una de las cosas, y creo que eso fue como lo que más impresionó a los jueces, es que yo puse en letras grandes, quiero ser parataxónoma porque quiero volver a mi casa. Cuando yo entré a ser parataxónomo estaba la parte emocional, la parte de aprendizaje e incluso hasta mi parte depresiva, porque fue un cambio de 300 grados, o sea, dejar de ser una mujer de hogar, una mujer esposa, una madre, a irse a un lugar de aprendizaje, de hacer un cambio totalmente. Cuando yo me fui el 5 de enero de 1995, que empezó el curso, dejando un niño de 3 años, enfrentándote como zona rural a un machismo y a una cultura de que no es la mujer la que tiene que salir y mucho menos dejar su familia, que es el hombre el que se tiene que ir. Entonces emocionalmente era como qué clase de madre soy yo, qué clase de esposa soy yo, qué clase de mujer soy yo, que dejé todo por estar aquí. Y cuando dicen, bueno, es que andas solo con hombres, no es tan fácil. Andar sola, caminar 30 kilómetros de montaña sola, dormir sola en un bosque, estar 8 días, 22 días donde usted no veía a nadie. Y ahora uno dice, wow, ¿cómo vas a estar 22 días en un lugar donde no hay gente? ¿Y cómo vas a ir al bosque? Bueno, sí, yo lo hacía porque lo único que había era la idea y la emoción que mañana voy a encontrar algo diferente. Trabajar con el único instituto a nivel mundial que hacía el inventario sobre su biodiversidad, eso tenía peso. Tenía peso. Con los mejores taxónomos del mundo, no es cualquiera. Trabajar mis 11 años en investigación fue lo más hermoso que me pudo haber pasado y creo que abrió las puertas para un mejor futuro para mí y mi familia.
El parataxónomo se elige por su conocimiento que tiene en el bosque. Conocimientos del clima, conocimientos de los ríos, de los mares, de cómo sobrevivir con lo mínimo, con lo que anda. Nosotros los parataxónomos en aquellos años lo que hacíamos era ver un insecto. Le escribíamos ahí en una libreta su historia natural, come tal cosa, de color tal, saltarín o corre mucho o no corre, o todas esas características que usted le veía al insecto, pues las apuntaba y eso ayudaba para cuando nosotros llegábamos al indio, entonces los técnicos pues ya lo podían identificar qué especie es y también pues toda la historia del campo que uno mismo la recogía. Nunca fuimos reconocidos como parataxónomos. Que se tomó en cuenta muchas veces cuando uno identificaba o encontraba un insecto, una planta nueva. Simplemente tomaba el nombre de otras personas, ese insecto, esa planta, y nosotros como parataxónomos que andábamos en el bosque día y noche aguantando hambre, jalando el equipo, el generador, las trampas de frutas, bueno, todo, y el sacrificio que nosotros hacíamos para obtener información y crear la base de datos del indio, que es muy grande, nosotros lo desilusionábamos porque no existía esa recompensa. Y actualmente nunca nos reconocieron. En aquellos años habían cazadores, y cazadores de verdad, cazadores que mataban un animal si ocupaban un animal, y si ese animal estaba en gestación, respetaban. O sea, era un cazador de verdad, que lo hacía por subsistir. Hoy día no hay cazadores, hoy día lo que hay son criminales, son personas que andan haciendo daño sin necesidad. Es común encontrar en la calle personas con un cuadraciclo de paquete, con perros en los cuadraciclos que valen millones de colones, simplemente porque quieren escuchar cómo suena el perro, o quizás para estrenar un arma de fuego. Esos no son cazadores, esos son criminales, esos son personas que le hacen daño tanto a la fauna como a la comunidad. Las personas que tuvieron esa educación de los padres que cazaban crecieron con ese respeto a la naturaleza. Incluso es tan así que si usted ve las fincas antiguas, usted ve que hay bosque primario en las nacientes de las quebradas, en los bordes de los ríos, en los bordes de playa. Ellos respetaban todo eso, los antiguos, ¿verdad? Mis padres respetaban. Hoy día no. Hoy día se vuelan y si pueden desviar el río, si pueden drenar la laguna, la drenan. O sea, es algo increíble. Hoy no hay respeto para la vida silvestre, para nada. Las personas de mi edad tienen ese respeto hacia la naturaleza, porque los padres de una forma u otra se lo dieron, así, un ejemplo. Entonces ya uno crece con eso y uno dice, sí, vengo del bosque y trabajo en el bosque. Ocupamos empoderarnos de la biodiversidad. Los parques o las áreas protegidas sí están llenas de biodiversidad, pero ¿qué es? ¿Cuántas tienen? ¿Para qué sirven? Es que eso es fundamental. No es posible tener algo, lo protegemos porque sí. No, nosotros los humanos siempre queremos saber por qué y para qué. Y el programa de parataxónomos fue lo que intentó hacer, llenar ese vacío de información, ¿verdad? Y que ya se terminó. Entonces ocupamos retomar esa idea, hacerla diferente o nueva y empezar otra vez a realmente adueñarnos del conocimiento. Eso es lo que ocupamos.